gracias a Red Seguridad y por invitarnos a este 12 encuentro digital de seguridad integral. Para nosotros un placer compartir un poco las experiencias que hemos vivido durante estos 3 meses de pandemia. Por supuesto, mis condolencias a todas las personas que hayan perdido algún ser querido. Y bueno, voy a intentar en 20 minutos ver un poco el contexto al que nos hemos enfrentado las administraciones públicas con esta nueva situación de teletrabajo. Tenemos que decir que las administraciones públicas, este concepto de teletrabajo y de trabajo por objetivos no es una cosa a la que estemos acostumbrados. Entonces, es una cosa que a muchas administraciones prácticamente les ha cogido pues de nuevas. Un poco saber quiénes somos, como yo creo que aquí todos nos conocen mucho, dejo aquí un poco cuáles son las leyes y reales decretos en los que se mueve el Centro Cristológico Nacional. Tenemos sobre todo el Real Decreto de 2004, el 421 y el del Sistema Nacional de Seguridad, que son los que definen realmente nuestras funciones. Dejo aquí también la misión y la comunidad a la que damos servicio. Y paso un poco a ver los servicios porque me van a servir de hilo conductor sobre qué acciones se han ido tomando durante la pandemia. Nosotros las 3 acciones de prevenir, detectar y responder las enmarcamos en 3 acciones que tienen que ser una constante y una obsesión por parte de los responsables de seguridad. La primera es reducir la superficie de exposición. Lo ha dicho Xavier Michelena anteriormente y también yo creo que los otros ponentes lo han apuntado. Ya no es una opción tener un servicio de ciberseguridad y creernos que somos seguros. Tenemos que verificar que somos seguros y que nuestro nivel o nuestra posición de ciberseguridad es alta. Nosotros damos estos servicios proporcionando guías, dando vulnerabilidades y sobre todo, y esto es lo que yo invito a todo el mundo a realizar, introducir en las organizaciones el concepto de auditoría continua. Tenemos que auditar y auditar y auditar. Y los responsables TIC, los responsables de desarrollo, los responsables de mantenimiento tienen que asumir eso como una acción que viene a quedarse. Igual que nos auditan las cuentas, nos tienen que auditar el nivel de ciberseguridad. Y eso es una cosa que, por desgracia, en el sector público, pero también creo que en el sector privado, no se lleva a cabo. Y, por supuesto, formación. La segunda parte es que ya no podemos pensar en que vigilando los accesos externos, vigilando el perímetro, podemos sentirnos seguros. Tenemos que realizar una vigilancia continua de toda la organización y tenemos que no ser finalistas, que muchas veces yo cuando hablo con administraciones y empresas, los responsables de seguridad creen que ellos están en el centro del campo y tienen que recibir la pelota de todos los demás. Tenemos que aceptar que formamos parte del escudo y en la medida con que yo colaboro a que el escudo nacional sea más fuerte, poder beneficiarme de una información de valor que me vengan de otros estamentos. Con lo cual, la respuesta ante ciberataques no es una opción y el intercambio de información, y digo intercambio y no notificación, tampoco es una opción. Y por supuesto la vigilancia continua. Tenemos que vigilar la red externa, la red interna, los comportamientos de los usuarios, los accesos remotos. Tenemos que vigilar todas esas cosas. Y finalmente pues automatizar, que ya nos lo ha dicho nos lo han dicho anteriormente los ponentes, pues tenemos que automatizar y de una manera adecuada conseguir que esa capacidad de detección nos convierta en ciberresilientes. Con lo cual, el tener un centro de operaciones de ciberseguridad, el tener personal especializado en ciberseguridad y no personal TIC que a tiempo parcial se dedica a ciberseguridad, tampoco ya es una opción. Dejo aquí también un poco la página web y el número de usuarios y vamos a entrarnos un poquito en la línea de la presentación. La línea de la presentación, voy a poner a Ana más cerquita de aquí mía, ¿vale? Bueno, la primera pregunta es, ¿esta crisis del COVID-19 ha sido una crisis ciber?
Esa es una pregunta que nos tenemos que plantear, evidentemente, y la respuesta es clara, no es una crisis ciber, pero ha tenido muchas implicaciones en ciberseguridad. Entonces, vamos a repasar un poquito qué hemos impulsado dentro del CCNCER en las actividades de prevención, vigilancia, detección y respuesta, que era lo que en un principio os estaba apuntando en los 3 objetivos que marcamos en el CCNCER en nuestras funciones que tenemos que desarrollar. Bueno, hay una parte de nuestro portal que se llama CiberCovid-19 y toda la información que voy a presentar aquí, pues mucha de ella la tenéis en esta parte del portal. Lo primero, ¿hemos detectado ciberataques relevantes en las administraciones públicas? Pues la verdad que pocos. Pocos, y me voy a centrar mucho en lo que era más objetivo de nuestros desvelos, que eran los sectores de salud. Para nosotros, después de la presión a que se estaban sometiendo los hospitales, hubo un ciberataque en el sector salud, como apareció en el hospital de Brno, en la República Checa, ayer por final de febrero o marzo, que echó abajo toda la red corporativa del hospital, pues no era admisible. No podíamos enfrentarnos a eso. Por lo tanto, y nos movíamos y veníamos de un trimestre último de 2019 donde más de 50 organismos públicos fueron atacados por diversas variantes de ransomware. De ahí había 2 o 3 hospitales y algún servicio de salud privado que también fue afectado por estos ataques. Entonces, cuando llegamos a principios de marzo a esta situación de la pandemia, el primer objetivo que nos marcamos era una capacidad de reacción altísima ante cualquier tipo de ataque de ransomware. ¿Qué es lo que hemos visto durante los meses de marzo, abril y mayo? Pues incidentes de baja criticidad, incidentes, mucho phishing, mucho intento de fraude y también, por desgracia, mucha alerta de la Unión Europea sobredimensionada. Eso también es otra cosa. Nos llegan de los canales de comunicación de ciberataques europeos, pues muchas veces nos llega la información sin filtrar adecuadamente. Entonces tenemos este malware que podéis decir con el año y nos lo podéis descargar del portal, el MBR Locker, que fue el que atacó al hospital de la República Checa, que realmente, siendo un ataque complejo y que puede hacer mucho daño a la organización porque le tira abajo completamente a la red, era un ataque que nos permitía recuperar fácilmente los ordenadores porque tenía un bug, ¿no? Tenía un fallo. Bueno, dicho eso, cuando te llegan los ataques y muchas veces vienen con nombres distintos, pues podemos alertar en demasía. Sí que es cierto que durante toda esta crisis hemos detectado más de 102.000 dominios relacionados con COVID-19 y de esos 57.000 se crearon en marzo. ¿Qué quiere decir esto? Que en un principio podíamos ver que a lo mejor el cibercrimen o algún otro tipo de atacante podía de alguna manera aprovecharse de esta situación de excepcionalidad que teníamos. También, por supuesto, hemos trabajado mucho en las vulnerabilidades, sobre todo en todas las vulnerabilidades de los accesos remotos. Se ha hecho especial seguimiento de 18 vulnerabilidades de accesos remotos de videoconferencias que nos han preocupado bastante durante esta época de pandemia. Pero al final nuestra conclusión es que en el tema, en los asuntos que más pueden afectar a todas las empresas, que son los asuntos de cibercrimen, no hemos visto un escalado de incidentes superior al que podíamos haber visto en el mes de marzo, en el mes de abril del año pasado. Lo que sí que hemos visto ha sido una extraordinaria actividad de ataques complejos sponsorizados por estados, aprovechándose los accesos remotos, han cambiado rápidamente sus tácticas técnicas de procedimiento y se han convertido en usuarios remotos de la organización. Y hemos visto, por desgracia, mucha filtración de datos asociados a estos tipos de atacantes. Pasamos a la siguiente parte. La siguiente parte que nos vamos a centrar es la parte de formación. Pues a nosotros, por ejemplo, la crisis del COVID-19 pues, nos han hecho anular todos los cursos presenciales publicados en el BOE que teníamos ya disponibles en el CCNCER durante el primer semestre. Hemos migrado en 3 semanas, 4 semanas a todos estos cursos, los que hemos podido pasar a fase online, se han realizado ya
5 de estos 10 cursos y sí que hemos hecho un esfuerzo gigantesco en hacer formación a distancia. Hemos hecho 36 formaciones a distancia utilizando nuestra plataforma Vanessa sobre más de 10.000 alumnos inscritos, realmente 12.000, ahora voy a dar los datos totales y 193 horas. Ahí tenéis un poquito las estadísticas, 12.000 inscritos, más de 7.000 asistentes. Con lo cual, pues hemos prácticamente doblado en 4 meses, 5 meses los números que teníamos el año pasado de asistentes y, por supuesto, también de videoconferencias y webinars realizados. Todos muy adaptados a la situación que teníamos nueva y hemos tenido peticiones muy sectoriales de entidades locales, de comunidades autónomas, para que se realizara formación específica pues, en teleconferencia, en acceso remoto, en protección del puesto web, de cómo conectarnos, cómo usar escritorios remotos, etc. Entonces, pues realmente hemos cambiado nuestra manera de funcionar. También se ha intentado fomentar la cooperación público-privada. Y el caso más exitoso para nosotros es este documento que pongo aquí, el de Buenas Prácticas 18, que son recomendaciones de seguridad para situaciones de teletrabajo y refuerzo en vigilancia, un documento completamente vivo, se publicó por primera vez a principios de marzo y realmente las versiones que tenéis ahora a final de mayo son completamente distintas. Aquí ha habido 35 empresas que han proporcionado su servicio de manera gratuita a las administraciones públicas y bueno, el documento intenta dar un curso acelerado a nuestros administradores de cómo pasar casi todos sus usuarios a la máxima capacidad de trabajo posible. Porque muchas veces, si no tenemos las estructuras de teletrabajo, es difícil poder movernos a esa capacidad. Un poco repasando qué es lo que hace el documento de Buenas Prácticas 18, pues analizamos las soluciones técnicas de acceso remoto seguro basadas en nube, en sistemas locales o en sistemas híbridos. Analizamos cómo podemos implementar el acceso al correo electrónico de la manera más segura posible, cómo tenemos que implementar herramientas de trabajo colaborativo, cómo tenemos y qué herramientas de videoconferencia y de reuniones virtuales podemos ofrecer y cómo las debemos de configurar, qué necesidades de vigilancia extra tenemos que no contemplábamos cuando teníamos a todos los trabajadores trabajando en nuestras sedes, cómo usar los sistemas de resolución de dominio, el uso seguro de credenciales y muchas recomendaciones. Todos estos documentos se han complementado con documentos resumen, con abstracts, como el que tenéis en la parte derecha de la presentación. Y toda esta información, por supuesto, la tenéis en la parte del CiberCovid-19 del portal del CCDC. Bueno, segundo punto importante. Primero hemos dedicado a formación y a sensibilizar a las organizaciones a que nos enfrentábamos. Tened en cuenta que nosotros nos dirigimos tanto a un Ministerio de Defensa que tiene 100.000 usuarios como a un ayuntamiento que que da servicio a 500 o 1.000 ciudadanos y que realmente el parque informático del ayuntamiento no forma más de 10 equipos. Pues todos tienen que intentar protegerse de la manera más adecuada. Entonces, ¿qué hemos hecho sobre todo en vigilancia? Pues en vigilancia hemos intentado sobre todo reducir muchísimo la superficie de exposición, para lo cual se ha proporcionado de manera masiva servicios de análisis de auditorías y de servicios de análisis de vulnerabilidades. El de auditoría se ha dado con la herramienta ANA, para incrementar un poquito pues esa valoración de cuáles son tus sistemas más expuestos y cuáles son las vulnerabilidades que tenemos que parchear y solucionar sí o sí. Y después, a lo que decía Xavier Michelena, que sobre también el inventariado de la red, pues tener alguna solución que nos permita realmente saber qué es lo que tenemos en nuestras redes. Muchas veces, por desgracia, no tenemos instrumentos para saber realmente cuántos equipos, cuántos usuarios, que los tenemos en los distintos recursos, pero los tenemos completamente desagregados. Entonces, con estas dos herramientas hemos intentado facilitarle esto a las administraciones públicas. Sobre la parte de auditorías, pues primero hicimos un esfuerzo muy importante en auditar todos los servicios de salud. Hubo algunos incidentes desagradables sobre acceso remoto
información de ciudadanos en varios servicios de salud, pues hicimos primero un análisis de fase 1 no intrusivo y un análisis en fase 2, ya donde se hacían pruebas más intrusivas, ya no se automatizaba todo, sino que habían auditores realizando estas comprobaciones y si quería la organización, se hacían pruebas de negación de servicio. Eso en ese caso voluntario, ¿no? Pues ahí tenéis un poquito los números. Los servicios de salud fueron sobre todo durante marzo y abril y principios mediados de mayo, y a partir de mediados de mayo empezamos a recibir solicitudes de ayuda de las universidades españolas porque se acercaban los exámenes y empezaban a caerse las aulas y los espacios virtuales de estas universidades. Y también se ha trabajado mucho con ellas en el análisis de la superficie de exposición general y de pruebas de negación de servicios con estas universidades. Pues esto es un poco lo que hemos hecho en vigilancia, que os dejo un poco con acceso a red, pero con un modo específico de acceso remoto, que es en Mavan. Con eso hay que controlar cuáles son los accesos remotos que tienen a sus organizaciones. Y, por otro lado, pasamos ya a la capacidad de detección. La capacidad de detección te estoy controlando para llegar a los 20 minutos que me ha hablado Ana, ¿sí? Y que no me quiero... en capacidad de detección, pues hemos hecho muchísimo esfuerzo en cualquier ransomware que hemos visto que realmente estaba atacando en Europa, pues se se han hecho 14 informes de análisis de código dañino de ransomware. Se han hecho, por supuesto, 18 alertas que dijimos y además, para los organismos que no tienen acceso a nuestras herramientas de ciberinteligencia, se puso a su disposición 3 listas negras con indicadores de compromiso, sobre todo con ataques relacionados con COVID-19. Se ha desarrollado muchísimo estas dos herramientas, que son herramientas de punto final, Claudia y Microclaudia, y sobre todo voy a hablaros un poco. Microclaudia es un centro de vacunación. Para nosotros era muy importante que se dispusiera de una herramienta que nos permitiera una respuesta rápida ante un caso de ransomware. Para conseguir eso, pues de nuestra experiencia en el desarrollo de vacunas, ya hicimos una con WannaCry y hemos hecho en algunos casos puntuales durante 2018 y a finales de 2019 se publicó la vacuna de Hemotype Stopper, que se ha ido implementando con otras muestras de ransomware para pues en un momento ayudar a las organizaciones que eran atacadas por estos ransomware con una herramienta eficaz que les permitiera pasar otra vez a modo de operación normal y evitando nuevas infecciones con el ransomware. Con esto y con la experiencia de nuestro punto final, Claudia, se ha desarrollado la herramienta Microclaudia. Microclaudia, pues ahora mismo para muchos ransomware, ahí tenéis unos pocos, y normalmente lo que hacemos es que ese informe de código dañino que desarrollamos va asociado a una vacuna que se introduce en Microclaudia y que se despliega a todas las organizaciones. Lanzamos la herramienta el 27 de abril y ya hemos parado más de 200 ataques y hemos hemos dado más de 2.000 alertas a diferentes organizaciones. Hay un gráfico de las alertas y aquí os dejo un poco los datos de algunos organismos. Tenemos ya 178 organismos con equipos, con puntos finales de Microclaudia instalados. Tenemos, sobre todo, esto está pensado para ayuntamientos, para entidades pequeñas, y como veis en el primer, a ver si esto me deja poner el puntero láser. En entidades locales pues tenemos prácticamente casi todo el despliegue. Tenemos hasta 11.000 ordenadores, tenemos ya 16.000 equipos con herramientas, o sea, con la herramienta desplegada. Y bueno, y ahí tenéis algunos de los organismos que tienen más puntos finales o Microclaudia desplegada en sus puntos finales, como pueden ser el Congreso, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Instituto Nacional de Estadística o el otro. ¿Vale? ¿Qué queremos con esto? Pues hacer ahora, durante todo lo que queda de 2020, vacunas, hacer vacunas muy genéricas que puedan parar
procedimiento de los atacantes, mejor visibilidad de las alertas y mejor escalado a nuestras herramientas de punto final como Claudia. Y sobre todo que ahora mismo se está dando este servicio de manera centralizada, pero que podamos hacer un servicio de uso propio dentro de cada uno de los organismos. Para nosotros esto es importante porque sabemos que organismos pequeños con poco presupuesto es difícil que se puedan descender. Organismos grandes que ya tienen desplegadas herramientas de punto final no les hace falta, podrían utilizarlo como una actividad complementaria. Pero realmente para nosotros ha sido acelerado casi 8 meses de desarrollo de esta herramienta para que las organizaciones tuvieran una cierta capacidad de respuesta. Con esto acabamos con lo que nos quedaba de todo, que era la capacidad de detección y respuesta, que es lo que os he comentado. Nos hemos coordinado entre nosotros. Pues bueno, vuelvo otra vez. España es un país descentralizado. Tenemos 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, cada una con unas competencias determinadas y que tienen toda su informática propia, sus tecnologías de información y comunicaciones propias para dar y desarrollar todos ellos. Con esta situación, pues nos hemos visto y además de que ya tenemos 17 comunidades autónomas con servicios de salud propios, tenemos dentro de las comunidades autónomas que y tienen vida propia. Están encuadrados dentro del servicio de la comunidad autónoma. Muchas comunidades autónomas tienen muy descentralizadas y educación va por un lado, salud va por otro y las demás consejerías van por otro. Algunas las tienen todas centralizadas, pero normalmente casi todos el sector de salud tiene independencia. Pues para poder pues hemos creado grupos de chat, puesto listas de correo electrónico y hemos aglutinado a 125 miembros. Aquí también tenéis que estar el Ministerio de Sanidad porque su Instituto de Gestión de la Salud da los servicios de salud de ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por lo cual tenemos aquí un grupo bastante imaginativo donde todos hemos colaborado muchísimo, y hemos intentado soslayar pues este estado descentralizado que tenemos y en el cual todos hemos tenido que entender cuál es el papel que jugamos y cómo podemos ayudar y colaborar unos con otros. O sea, la verdad es que las comunidades autónomas han intercambiado toda la información necesaria de ataque recibido, más otras actividades que estaban haciendo para mejorar la actividad de todos sus hospitales. En un escenario en el cual el sector salud estaba especialmente bajo presión. Nosotros gestionando incidentes, por ejemplo, con Servicios de Salud Madrid, pues le pedíamos información para analizar un incidente y estaban desplegando toda la informática de IFEMA más de los hoteles medicalizados, con lo cual los esfuerzos que tienen que hacer estas comunidades autónomas han sido bastante titánicos. Bueno, con esto ya, estos últimos 2 o 3 minutos, quiero pasar por unas conclusiones, ¿no? Como decía Xavier, tenemos que innovar y tenemos que ser más rompedores, porque si no, siempre el atacante, que es el luchador de la izquierda, va a superar al defensor, que es el luchador de la derecha. ¿Por qué? Porque tenemos bastantes trabas. Tenemos privilegios de usuarios, autenticación de usuarios, redes sociales, unidades de memoria, sistemas no actualizados, redes no controladas, antivirus obsoletos, en fin, y sobre todo nos enfrentamos a atacantes especializados y ahora encima tenemos que soportar el esfuerzo del teletrabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que innovar, que tenemos que centralizar la seguridad, que tenemos que considerar que todo el esfuerzo que hagamos en ciberseguridad lo tenemos que considerar más como una inversión y no como un gasto. Entonces, aquí os dejo algunas de las conclusiones que para nosotros son muy importantes. Disponer de capacidad de reacción en los equipos y en los servidores. No es una opción que nos enteremos cuando ya tenemos toda la red caída, cuando nos ataca un ransomware. Por desgracia, lo he visto en 50 casos el año pasado. Tenemos que disponer de una capacidad de monitorización centralizada, de un centro de operaciones de seguridad con personal propio o con personal subcontratado. Si somos un organismo pequeño, pues podemos tirar de algunos otros y hacerlo como servicio compartido. Tenemos grandes empresas en el sector privado
que nos puede no proporcionar estos servicios. Simplemente le tenéis que obligar a que se reporten los incidentes con la herramienta Lucía para que los incidentes que lleguen a las administraciones públicas lleguen a los organismos competentes. Tenemos la necesidad de realizar auditorías. Para nosotros esto es casi el debe mayor. Tenemos que vigilar el desempeño de lo que hace el departamento TIC y no se deben de sentir molestos porque alguien verifique que las implementaciones de seguridad son correctas. Tenemos que vigilar todo, sobre todo la red interna. Podemos vigilar basados en reglas, pero también, por supuesto, intentar vigilar basados en anomalías, intentar ver anomalías dentro de la red que nos permitan detectar ataques. Antes había dicho Guillermo que había que ejercitarse. Nosotros, por desgracia, estamos siempre en el campo de batalla. Entonces, esto de ejercitarnos lo tenemos en los incidentes que vemos en las distintas organizaciones, y lo que sí que es cierto, que los incidentes existen, que nos hacen muchísimo daño y que tenemos que hacer todo lo posible para concentrar el talento. Tenemos que fortalecer estas unidades de ciberseguridad y hacer posible separarlas de las TIC, pero no separarlas porque yo crea que es así a pie juntillas, sino porque le tenemos que dotar de la necesaria independencia y que tengan la capacidad de decir que ese sistema que se va a poner en servicio, que se va a poner en producción, no es seguro. Y por supuesto, pues tenemos que tener procedimientos de gestión de crisis detallados. Y además, fundamental, no notificar, sino compartir y colaborar. Muchas veces toda la normativa que tenemos alrededor nos obliga a notificar. Notificar es, yo cuando me toque notifico a la autoridad, pero yo resuelvo el incidente. Puedes pedir ayuda y te pueden ayudar, ¿no? Y ya siempre a mí me gusta, en algún momento, si esto me deja, a ver. Poner aquí un pequeño vídeo. Esta es la Diputación de Burgos. Los rojos son todos los ayuntamientos y el responsable TIC, y los azules son los responsables de ciberseguridad que se han agrupado todos en un solo centro que da servicio a los 200 ayuntamientos. Si comparamos, aunque la cantidad es muy importante, como siempre, la calidad es casi más importante y al final, como siempre, gana el Sevilla. Lo tenéis aquí claro, y ya directamente os dejo algunas ideas de que al finales del siglo pasado estábamos en la gestión de riesgos, a principios de este siglo estamos en la unidad de negocio, estamos ahora mismo en la gestión de crisis que nos tiene que llevar a la ciberresiliencia. Os pongo aquí un poquito cómo hacer esa transición. Esta es información que nos proporciona el Instituto Cerdá, un instituto especializado en la gestión de crisis que está en Barcelona. Y ya por daros una idea, os pongo aquí un poco cómo se ha organizado en España pues toda esta situación del COVID-19. Sí, el comité que se ha activado dentro del gobierno ha sido este comité de situación. Este comité de situación ha tirado de todos los demás. Nosotros, como dentro del Consejo Nacional de Ciberseguridad, se ha activado esta Comisión Permanente de Ciberseguridad que realimentaba para ver si, aparte del problema de la pandemia, teníamos problemas de ciberataques. Pero que veáis un poco que esta es la manera de relacionarse del gobierno y, por supuesto, hay que definir muchas cosas. Y aquí os dejo un poco cuál es la situación según, lo dejo simplemente para consulta, según lo establecido en la directiva NIS, en el Real Decreto Ley 12/2018, ha habido nombres de ministerios. El antiguo Ministerio de Economía y Empresa ahora es de Economía y Transformación Digital, y la Secretaría de Estado de Sociedad de la Información se llama ahora Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Bueno, pues ahí tenéis un poquito el nivel estratégico, el Consejo Nacional de Ciberseguridad, el nivel operacional y, por supuesto, el nivel técnico, donde, según el Real Decreto Ley, pues la coordinación técnica la llevamos nosotros. Y nada más, estoy abierto a las preguntas que me queréis hacer y muchas gracias.